El niño humilde sorprendió al CEO, con un plan que cambió la industria. Bienvenidos a Cuentos del Eco, donde las historias más extraordinarias cobran vida. Hoy les traigo una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder de la determinación y la innovación. ¿Alguna vez has pensado que las mejores ideas pueden venir de los lugares más inesperados? Prepárate para conocer la historia de Mateo, un niño de apenas 12 años que con una propuesta revolucionaria logró algo que nadie había imaginado posible. Esta es la historia de cómo un pequeño genio de un barrio olvidado consiguió una cita con el CEO más poderoso del país, y lo que pasó después cambió toda una industria para siempre. Pero antes de continuar, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte a Cuentos del Eco y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles. Mateo vivía en Villa Esperanza, un barrio donde las casas se construían con lo que se podía encontrar y donde los sueños parecían un lujo que pocos se podían permitir. Su madre, Carmen, trabajaba doble turno en una fábrica de textiles, llegando a casa cada noche con las manos manchadas de tintes y el alma cargada de cansancio. Su padre había partido cuando él tenía apenas 5 años, dejando solo promesas vacías y una familia que luchar por salir adelante. Cada mañana, Carmen se levantaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno con los pocos ingredientes que tenía en casa: pan del día anterior, un poco de mermelada barata y té de bolsita que ya había usado 2 veces. Veía a su hijo Mateo despertarse en esa habitación pequeña que compartían, donde las paredes tenían grietas que dejaban pasar el frío y donde los sueños parecían tan distantes como las estrellas. Pero había algo en los ojos de Mateo que Carmen no podía explicar. Mientras otros niños de su edad se resignaban a su destino, él miraba el mundo con una curiosidad que la asustaba y la emocionaba a la vez. No era solo inteligente, era diferente. Peligrosamente diferente. A los 6 años, Mateo ya desarmaba todos los aparatos rotos que encontraba en la basura. Radios viejos, relojes descompuestos, calculadoras que nadie quería. Su habitación parecía el taller de un científico loco: cables por todos lados, tornillos clasificados en frascos de vidrio, y cuadernos llenos de dibujos que para Carmen eran incomprensibles, pero que para él representaban soluciones a problemas que los adultos ni siquiera sabían que existían. Los otros niños del barrio se burlaban de él. Lo llamaban el loco de las máquinas y el niño raro. Pero Mateo había aprendido a ignorar las burlas. Tenía algo más importante que hacer: descubrir cómo funcionaba el mundo y cómo mejorarlo. Un día, mientras esperaba a su madre fuera de la fábrica textil donde trabajaba, Mateo notó algo que cambiaría su vida para siempre. Los trabajadores salían exhaustos, con las manos manchadas de tintes y quejándose del mismo problema una y otra vez. Las máquinas de la fábrica desperdiciaban enormes cantidades de material y energía. Era un problema que había existido durante décadas en toda la industria textil. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Mateo no solo escuchó estas quejas. Las analizó. Las estudió. Y comenzó a obsesionarse con encontrar una solución. Durante las siguientes semanas, algo extraño comenzó a suceder. Mateo empezó a desaparecer por las tardes. Carmen llegaba del trabajo y no lo encontraba en casa. Lo buscaba por todo el barrio, preguntando a los vecinos, hasta que finalmente lo encontraba cerca de la fábrica, escondido detrás de unos contenedores de basura, con un cuaderno en las manos y los ojos fijos en las máquinas. ¿Qué haces aquí, hijo?, le preguntaba Carmen, preocupada. Estoy estudiando, mamá, respondía Mateo con una seriedad que no era normal en un niño de su edad. Estoy estudiando cómo desperdiciar menos. Carmen no entendía completamente lo que su hijo estaba haciendo, pero sabía que tenía algo especial. Algo que la llenaba de orgullo y terror al mismo tiempo. Porque en un barrio como Villa Esperanza, ser diferente podía ser peligroso. Pero Mateo no podía parar. Cada día observaba los patrones de desperdicio, tomaba notas en sus cuadernos gastados, y dibujaba diagramas que parecían sacados de un libro de ingeniería avanzada. Había descubierto algo que los ingenieros con años de experiencia no habían visto: un patrón predecible en el desperdicio que podía ser corregido. Durante 3 meses, Mateo desarrolló lo que él llamaba el sistema inteligente. Era una idea tan simple como revolucionaria: crear un mecanismo de retroalimentación que pudiera anticipar y corregir los errores de las máquinas antes de que ocurrieran. Su propuesta podía reducir el desperdicio hasta en un 70%. Y antes de continuar con esta revelación que cambiará todo, me encantaría saber, ¿de qué parte del mundo nos escuchas? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia está llegando a personas increíbles de todos los rincones del planeta. Pero claro,
¿Quién le iba a creer a un niño de 12 años de un barrio olvidado? Mateo lo sabía. Necesitaba llegar a alguien importante, alguien que pudiera realmente implementar su idea. Y fue entonces cuando se enteró de algo que cambiaría todo. Alexander Ross, el CEO de la compañía textil más grande del país, iba a dar una conferencia en la universidad local. Este hombre era una leyenda en el mundo de los negocios. Había construido un imperio textil que empleaba a más de 50.000 personas. Era conocido por su frialdad, su inteligencia calculadora, y su capacidad para detectar oportunidades que otros no podían ver. Pero también era conocido por algo más, su arrogancia. Alexander Ross no tenía tiempo para tonterías. No escuchaba propuestas de desconocidos. Y definitivamente no tenía tiempo para niños. Lo que Mateo decidió hacer a continuación fue algo que nadie en su barrio había intentado jamás. Con el poco dinero que había ahorrado vendiendo dulces en el colegio, compró materiales para construir un prototipo funcional de su invento. Gastó cada centavo que tenía, incluso el dinero que había guardado para comprarle un regalo de cumpleaños a su madre. Durante 2 semanas, Mateo trabajó como un hombre poseído. Dormía apenas 3 horas por noche, se saltaba comidas, y convertía la pequeña mesa de la cocina en su laboratorio. Carmen lo veía trabajar hasta altas horas de la madrugada, preocupada por su hijo, pero también fascinada por su determinación. ¿Qué estás construyendo, mi amor?, le preguntaba. Estoy construyendo nuestro futuro, mamá, respondía Mateo sin levantar la vista de su prototipo. Estoy construyendo la oportunidad de que nunca más tengas que trabajar doble turno. Las palabras de ese niño de 12 años tenían un peso que Carmen no podía comprender completamente. Pero había algo en su voz, algo en su determinación, que la hacía creer que tal vez, solo tal vez, su hijo realmente podía cambiar sus vidas. El día de la conferencia llegó. Mateo se despertó antes del amanecer, se vistió con su mejor ropa que en realidad era su única camisa sin agujeros, y se dirigió a la universidad con su prototipo cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico. La universidad era un mundo completamente diferente al suyo. Edificios imponentes, estudiantes con ropa cara, automóviles lujosos en el estacionamiento. Mateo se sintió como un extraterrestre que había aterrizado en un planeta desconocido. Cuando llegó a la entrada del auditorio donde se realizaría la conferencia, se encontró con su primer obstáculo: la seguridad no lo dejaba entrar. Era solo un niño, y obviamente no tenía invitación. Los guardias lo miraron con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Qué haces aquí, niño?, le preguntó uno de ellos. Vengo a la conferencia del señor Ross, respondió Mateo con una voz que trataba de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Los guardias se rieron. Esta conferencia es solo para profesionales, estudiantes universitarios e invitados especiales. Vete a casa a jugar con tus amigos. Pero Mateo no se rindió. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. En lugar de irse, se sentó en las escaleras del edificio y esperó. Esperó durante 4 horas, bajo el sol abrasador, con su prototipo en las manos y una determinación que asustaba a quienes lo veían. Finalmente, las puertas del auditorio se abrieron y comenzaron a salir los asistentes. Mateo reconoció inmediatamente a Alexander Ross por las fotografías que había visto en periódicos y revistas. Era un hombre alto, imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que la familia de Mateo poseía. Alexander Ross caminaba rápidamente hacia su automóvil, rodeado de asistentes y guardaespaldas. Pero Mateo no se intimidó. Corrió hacia él con su prototipo en las manos, esquivando a los guardaespaldas con una agilidad que sorprendió a todos. «Señor Ross», gritó Mateo, y su voz resonó en el estacionamiento silencioso. «Señor Ross, tengo algo que puede cambiar su empresa». Alexander Ross se detuvo. En sus 30 años de carrera, había escuchado miles de propuestas, pero nunca de un niño que no llegaba ni a su cintura. Su primer instinto fue ignorarlo, pero había algo en los ojos de Mateo, una determinación que lo hizo titubear. Los guardaespaldas se acercaron para alejar al niño, pero Alexander levantó la mano para detenerlos. Había algo en esta situación que despertó su curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó Alexander, mirando a Mateo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Soy Mateo, señor Ross. Tengo 12 años y vivo en Villa Esperanza. Y tengo algo que puede cambiar su empresa, y toda la industria textil». Alexander lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos, Mateo pudo ver el cálculo, la evaluación, el juicio de un hombre que había construido un imperio basado en decisiones rápidas y precisas. «Tienes 2 minutos»,
le dijo finalmente. Impresióname. Y lo que sucedió a continuación fue algo que nadie, ni siquiera el propio Alexander Ross, había anticipado. Mateo no solo explicó su idea con una claridad que dejó sin palabras a todos los presentes. Demostró su prototipo funcionando en tiempo real. Con manos temblorosas pero firmes, mostró cómo su sistema podía detectar y corregir automáticamente los patrones de desperdicio que las máquinas más sofisticadas no podían identificar. Alexander Ross, un hombre que había visto las innovaciones más avanzadas del mundo, se quedó completamente silenciado. La propuesta de este niño de un barrio olvidado era más revolucionaria que cualquier cosa que sus equipos de ingenieros habían desarrollado en años. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó Alexander, sin poder ocultar su asombro. En la calle, señor Ross, respondió Mateo. Observando. Pensando. Preguntándome por qué las cosas funcionan como funcionan y cómo podrían funcionar mejor. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Alexander le hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Cuánto quieres por esta idea? La respuesta de Mateo fue algo que nadie vio venir. Algo que reveló el verdadero corazón de este niño extraordinario. Si estás disfrutando esta historia tanto como yo disfruté contándola, no olvides darle like a este video y suscribirte a Cuentos del Eco. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles como esta. Señor Ross, dijo Mateo con una madurez que sorprendió al CEO, no quiero dinero. Quiero que mi madre no tenga que trabajar doble turno nunca más. Quiero que los trabajadores de su fábrica tengan mejores condiciones. Quiero oportunidades para otros niños como yo que tienen ideas pero no tienen voz. Y quiero que me dé la oportunidad de seguir creando cosas que puedan ayudar a más personas. Alexander Ross había construido un imperio basado en números, ganancias y eficiencia. Había negociado con los hombres más poderosos del mundo, había tomado decisiones que movían millones de dólares, había enfrentado crisis que habrían destruido a empresas más pequeñas. Pero en ese momento, se enfrentó a algo que no aparecía en ningún reporte financiero, la pureza de propósito de un niño que quería cambiar el mundo. ¿Sabes qué?, dijo Alexander después de un silencio que pareció eterno. Creo que puedo ayudarte con eso. La decisión que tomó Alexander Ross ese día no solo cambió la vida de Mateo, sino que transformó toda la industria textil. Decidió no solo implementar la idea del niño, sino convertirlo en el consultor más joven de la historia de su empresa. Pero aquí viene lo que realmente nadie esperaba. Alexander Ross no se limitó a darle trabajo a Mateo. Creó un programa completo alrededor de él. Le asignó un equipo de ingenieros senior para que trabajaran con él, le proporcionó acceso a los laboratorios más avanzados de la empresa, y más importante aún, le dio la autoridad para implementar cambios reales en las operaciones. La primera reunión de Mateo con el equipo de ingeniería fue, por decir poco, memorable. Imagínate la escena, un niño de 12 años, todavía con su camisa sin agujeros, sentado en una mesa de conferencias rodeado de ingenieros con doctorados de las mejores universidades del mundo. Al principio, hubo resistencia. Mucha resistencia. ¿Cómo iba a ser posible que un niño de un barrio pobre pudiera enseñarles algo sobre ingeniería textil? Pero esa resistencia se desvaneció rápidamente cuando Mateo comenzó a hablar. No solo conocía los principios técnicos mejor que muchos de ellos, sino que tenía una perspectiva completamente diferente sobre los problemas. Mientras ellos buscaban soluciones complejas, Mateo veía soluciones simples. Mientras ellos se enfocaban en teorías, él se enfocaba en resultados prácticos. En menos de 3 meses, el sistema de Mateo fue implementado en la primera fábrica piloto. Los resultados fueron absolutamente extraordinarios. El desperdicio se redujo en un 75%, la eficiencia aumentó en un 50%, y la empresa ahorró más de $5 millones en el primer año. Pero los números eran solo el comienzo. Lo que realmente impactó a Alexander Ross fue la transformación que vio en sus trabajadores. Las condiciones laborales mejoraron dramáticamente. Los empleados ya no llegaban a casa exhaustos y desmoralizados. La fábrica se convirtió en un lugar donde la gente realmente quería trabajar. Y Alexander Ross cumplió su promesa. Carmen dejó su trabajo en la fábrica y se convirtió en coordinadora de un nuevo programa de becas para niños talentosos de comunidades desfavorecidas. Por primera vez en su vida, no tenía que levantarse antes del amanecer. Por primera vez en su vida, podía pasar las tardes con su hijo sin preocuparse por el dinero. ¿Sabes qué es lo más increíble de tu hijo?, le dijo Alexander a Carmen durante una cena en su oficina. No es solo que sea inteligente. Es que nunca ha perdido la capacidad de asombrarse. Eso es lo que lo hace especial.
Pero la historia no terminaba ahí. Ni siquiera había comenzado realmente. Mateo, lejos de conformarse con este éxito, continuó desarrollando inventos revolucionarios. Su mente inquieta no podía parar. Cada problema que veía se convertía en una oportunidad de innovación. Cada obstáculo se transformaba en un desafío que debía superar. A los 13 años, había desarrollado un sistema de reciclaje de agua que revolucionó la industria. A los 14, creó un método para convertir desechos textiles en material de construcción. A los 15 años, había registrado 12 patentes que juntas valían más de $50 millones. Pero lo que realmente impresionaba a todos no era su genio técnico. Era su corazón. Cada invento que creaba tenía un propósito: mejorar la vida de las personas, proteger el medio ambiente, crear oportunidades para otros como él. A los 16 años, Mateo tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que quería crear su propia empresa. No para hacerse rico, sino para tener la libertad de trabajar en los proyectos que realmente le importaban. Alexander Ross, quien se había convertido en una figura paterna para él, le ofreció todo el apoyo financiero que necesitara. Pero Mateo tenía otras ideas. Señor Ross, le dijo, usted me enseñó que las mejores oportunidades son aquellas que creamos nosotros mismos. Quiero construir algo desde cero, como usted lo hizo. Quiero probar que se puede crear una empresa exitosa sin perder el alma en el proceso. Y así nació Esperanza Tech, la empresa que cambiaría para siempre la forma en que el mundo piensa sobre la innovación y la responsabilidad social. Pero antes de continuar, tengo que preguntarte, ¿cuántas veces has tenido una idea brillante pero no has tenido el valor de perseguirla? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la historia de Mateo nos enseña que las ideas sin acción son solo sueños. Esperanza Tech no era como las otras empresas tecnológicas. Desde el primer día, Mateo estableció principios que parecían imposibles en el mundo corporativo. El 50% de las ganancias se reinvertirían en programas de educación para niños de comunidades desfavorecidas. Todos los empleados, desde los conserjes hasta los directores, participarían en las ganancias de la empresa. Y ningún producto se lanzaría al mercado sin considerar su impacto social y ambiental. La primera sede de Esperanza Tech no fue en un distrito financiero elegante. Fue en Villa Esperanza, el mismo barrio donde Mateo había crecido. Convirtió una fábrica abandonada en un centro de innovación que se convirtió en el corazón tecnológico de la comunidad. Los primeros empleados de Esperanza Tech no fueron ingenieros con títulos de universidades prestigiosas. Fueron jóvenes del barrio que habían mostrado curiosidad, determinación y ganas de aprender. Mateo creó un programa de entrenamiento interno que transformó a adolescentes sin oportunidades en innovadores tecnológicos. La primera gran innovación de Esperanza Tech fue un sistema de purificación de agua que podía construirse con materiales locales y mantenerse por comunidades rurales. El invento no solo proporcionaba agua limpia a millones de personas, sino que creaba empleos y empoderaba a las comunidades para ser autosuficientes. Los medios de comunicación comenzaron a prestar atención. Las revistas especializadas escribían artículos sobre el niño prodigio que estaba cambiando el mundo. Los canales de televisión querían entrevistas exclusivas. Las universidades más prestigiosas le ofrecían títulos honorarios. Pero Mateo mantenía los pies en la tierra. Cada mañana, antes de ir a su oficina, pasaba por la casa de su madre. Desayunaban juntos, como habían hecho siempre, y ella le recordaba de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. Nunca olvides, hijo, le decía Carmen, que tu éxito no es solo tuyo. Es de todos los que creyeron en ti, de todos los que te apoyaron, y de todos los que vendrán después de ti. A los 18 años, Mateo había construido una empresa valuada en más de $100 millones. Pero lo que realmente lo enorgullecía no eran los números. Era la transformación que había logrado en su comunidad. Villa Esperanza ya no era el barrio olvidado que había sido. Se había convertido en un centro de innovación que atraía estudiantes, investigadores y empresarios de todo el mundo. Las casas construidas con materiales de desecho habían sido reemplazadas por viviendas dignas. Los niños que antes no tenían acceso a educación de calidad ahora estudiaban en escuelas equipadas con la tecnología más avanzada. Pero la transformación más impactante había ocurrido en las mentes de los jóvenes del barrio. Ya no se veían a sí mismos como víctimas de la pobreza. Se veían como innovadores en potencia, como solucionadores de problemas, como agentes de cambio. La historia de Mateo y Alexander Ross se convirtió en un caso de estudio en las mejores universidades del mundo. Demostraron que la innovación no tiene edad, ni clase social, ni límites.
Que las mejores ideas pueden venir de los lugares más inesperados, y que cuando el talento genuino se encuentra con la oportunidad correcta, pueden suceder milagros. Alexander Ross, quien había sido conocido por su frialdad empresarial, se transformó en un líder comprometido con la responsabilidad social. Su empresa, que alguna vez fue conocida solo por sus números, se convirtió en un referente de cómo las corporaciones pueden generar ganancias mientras hacen el bien. En una entrevista años después, Alexander confesó: ese día que conocí a Mateo, aprendí que había estado buscando la innovación en los lugares equivocados. Había estado contratando a los mejores cerebros de las mejores universidades, pero me había olvidado de algo fundamental: la innovación real viene de la necesidad, de la curiosidad, de la determinación de hacer las cosas mejor. Mateo me enseñó que el genio verdadero no viene con títulos universitarios o experiencia corporativa. Viene con una mente que se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Viene con un corazón que quiere hacer la diferencia. La empresa de Alexander Ross implementó programas de educación en cientos de comunidades vulnerables alrededor del mundo. Crearon un fondo de $50 millones para apoyar ideas innovadoras sin importar de dónde vengan. Establecieron concursos anuales donde jóvenes de todo el mundo pueden presentar sus inventos y recibir financiamiento para desarrollarlos. Y Mateo, ese niño humilde que una vez vivió en una habitación con grietas en las paredes, se convirtió en uno de los innovadores más influyentes de su generación. A los 25 años, había creado tecnologías que mejoraron la vida de más de 100 millones de personas. Sus inventos habían generado empleos para miles de familias. Su modelo de empresa había inspirado a cientos de emprendedores a construir negocios con propósito social. Pero lo más impresionante de todo es que nunca perdió su esencia. Siguió siendo el mismo niño curioso que veía problemas como oportunidades y que creía firmemente que la tecnología debe servir para mejorar la vida de todos. En su oficina, que ahora ocupaba varios pisos de un edificio moderno, Mateo mantenía en su escritorio una fotografía de su madre y él cuando él tenía 12 años. Era la fotografía que le habían tomado el día que conoció a Alexander Ross. En ella, se veía a un niño delgado, nervioso, con una camisa sin agujeros y una determinación que brillaba en sus ojos. Esa fotografía me recuerda de dónde vengo, les decía a sus empleados. Me recuerda que no importa cuán lejos llegues, no importa cuán exitoso te vuelvas, nunca debes olvidar quién eres y por qué empezaste. Cada año, en el aniversario de su primer encuentro con Alexander Ross, Mateo organizaba una conferencia gratuita en Villa Esperanza. Invitaba a jóvenes de todo el mundo a presentar sus ideas, sin importar su edad, su educación o su origen. La conferencia se había convertido en el evento más importante del año en el mundo de la innovación social. La próxima gran idea, decía Mateo en cada conferencia, no va a venir de un laboratorio costoso o de una universidad prestigiosa. Va a venir de alguien que está aquí, en esta audiencia, alguien que ve un problema que los demás no ven, alguien que se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Y tenía razón. Cada año, de esa conferencia surgían ideas que cambiaban industrias, que solucionaban problemas globales, que transformaban comunidades. Porque Mateo había creado algo más que una empresa o un programa de becas. Había creado un movimiento global de jóvenes innovadores que creían que podían cambiar el mundo. Hoy, a los 30 años, Mateo es reconocido como uno de los líderes más influyentes de su generación. Ha sido invitado a hablar en las Naciones Unidas, ha recibido doctorados honorarios de las universidades más prestigiosas del mundo, y ha sido reconocido con premios internacionales por su contribución a la innovación y la justicia social. Pero si le preguntas cuál es su mayor logro, no te hablará de sus inventos o sus reconocimientos. Te hablará de María, una niña de 8 años de Guatemala que desarrolló un sistema de riego que salvó las cosechas de su comunidad. Te hablará de Pedro, un adolescente de Brasil que creó una aplicación que conecta a médicos con pacientes en áreas rurales. Te hablará de Amina, una joven de Nigeria que inventó un método para convertir desechos plásticos en material de construcción. Esos son mis verdaderos logros, dice Mateo. No son mis inventos. Son los inventos de las personas que se atrevieron a soñar porque vieron que alguien como ellos lo había logrado. La historia de Mateo nos enseña que la innovación no es solo sobre tecnología o dinero. Es sobre esperanza. Es sobre la creencia de que las cosas pueden ser mejores, de que los problemas tienen soluciones, de que cada persona, sin importar su origen, tiene algo valioso que contribuir al mundo. ¿Y tú, que me escuchas ahora, qué idea revolucionaria tienes guardada? ¿Qué problema has notado que nadie más parece ver?
¿Qué te detiene de dar el primer paso hacia tu propia historia extraordinaria? Porque tal vez, solo tal vez, esa idea tuya es la que está esperando el mundo para cambiar para siempre. Tal vez tu historia es la próxima que estaremos contando en Cuentos del Eco. La historia de Mateo comenzó con un niño curioso en un barrio olvidado. Pero no terminó ahí. Continúa cada día, cada vez que alguien se inspira en su ejemplo, cada vez que alguien decide que puede hacer la diferencia, cada vez que alguien se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Alexander Ross, quien ahora tiene 65 años, sigue siendo el CEO de su empresa, pero su enfoque ha cambiado completamente. La empresa que una vez se enfocaba únicamente en las ganancias ahora es reconocida como una de las corporaciones más socialmente responsables del mundo. Mateo me enseñó algo que ningún libro de negocios puede enseñar, dice Alexander. Me enseñó que el éxito real no se mide solo en números. Se mide en vidas cambiadas, en oportunidades creadas, en esperanza restaurada. Cada trimestre, Alexander visita una escuela en una comunidad desfavorecida. No va como CEO de una gran corporación. Va como alguien que quiere encontrar al próximo Mateo, al próximo joven con una idea que puede cambiar el mundo. Porque ahora sé, dice Alexander, que el futuro no está en las oficinas elegantes o en los laboratorios costosos. El futuro está en los ojos de un niño que se niega a aceptar que los problemas no tienen solución. Carmen, la madre de Mateo, ahora dirige una fundación que ha becado a más de 10.000 jóvenes de comunidades vulnerables. Cada día, llega a su oficina con la misma determinación que tenía cuando trabajaba en la fábrica textil. Pero ahora, en lugar de trabajar para sobrevivir, trabaja para dar esperanza. Mi hijo me enseñó que la pobreza no es un destino, dice Carmen. Es solo una circunstancia temporal. Con educación, con oportunidades, con alguien que crea en ti, cualquier niño puede cambiar no solo su vida, sino el mundo entero. La historia de Mateo ha inspirado a millones de jóvenes alrededor del mundo. Se ha convertido en un símbolo de que no importa de dónde vengas, no importa cuán difíciles sean tus circunstancias, siempre existe la posibilidad de crear algo extraordinario. En las escuelas de Villa Esperanza, los maestros ya no tienen que motivar a sus estudiantes diciéndoles que estudien para salir del barrio. Ahora les dicen que estudien para transformar el barrio, para convertirlo en un lugar del que puedan sentirse orgullosos, un lugar que pueda ser ejemplo para el mundo. Y los niños, cuando dibujan lo que quieren ser cuando crezcan, ya no dibujan solo doctores, maestros o policías. Dibujan inventores, innovadores, solucionadores de problemas. Dibujan versiones de sí mismos cambiando el mundo. Porque eso es lo que hace una historia como la de Mateo, no solo inspira, sino que transforma la forma en que vemos las posibilidades. Hace poco, Mateo recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de una niña de 9 años llamada Sofía, que vivía en un pueblo remoto de Colombia. En la carta, Sofía le contaba que había inventado un sistema para purificar agua usando materiales que encontró en su comunidad, inspirada por la historia de Mateo que había escuchado en la radio. Señor Mateo, decía la carta, mi mamá me dijo que usted también era un niño cuando empezó a inventar cosas. Yo quiero ser como usted cuando crezca. Quiero ayudar a mi pueblo a tener agua limpia. ¿Cree que puedo hacerlo? Mateo no solo le respondió la carta. Viajó personalmente a Colombia para conocer a Sofía y ver su invento. Lo que encontró lo dejó sin palabras, una niña que con materiales básicos había creado un sistema de filtración que funcionaba mejor que muchos sistemas comerciales. Sofía, le dijo Mateo, no tienes que esperar a crecer para ayudar a tu pueblo. Ya lo estás haciendo. Y yo voy a ayudarte a hacerlo mejor. Esa visita se convirtió en el inicio de un nuevo programa de Esperanza Tech, Pequeños Genios, Grandes Soluciones. Un programa que identifica y apoya a niños inventores de todo el mundo, sin importar su edad o ubicación. Hasta ahora, el programa ha apoyado a más de 500 niños inventores en 50 países. Algunos han creado soluciones para problemas de sus comunidades. Otros han desarrollado tecnologías que han sido implementadas a nivel nacional. Y todos han demostrado que la innovación no tiene límites de edad. Pero quizás la historia más impactante es la de Ahmed, un niño de 11 años de Siria que, en medio de la guerra, inventó un sistema para convertir escombros en material de construcción para refugios temporales. Su invento no solo proporcionó vivienda a cientos de familias desplazadas, sino que se convirtió en un modelo que se implementó en zonas de conflicto alrededor del mundo. Cuando veo a estos niños, dice Mateo, me veo a mí mismo hace 20 años. Veo esa misma curiosidad, esa misma determinación,
esa misma negativa a aceptar que las cosas tienen que ser como son. Y me doy cuenta de que mi historia no es única. Hay miles de Mateos en el mundo, esperando la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Esta reflexión llevó a Mateo a tomar una decisión que sorprendió a muchos. A los 30 años, decidió dejar la dirección ejecutiva de Esperanza Tech para dedicarse completamente a la educación y el desarrollo de jóvenes talentos. He construido una empresa exitosa, explicó en una conferencia de prensa que fue transmitida mundialmente. He creado tecnologías que han ayudado a millones de personas. Pero me he dado cuenta de que mi verdadero propósito no es crear inventos. Es crear inventores. Y así nació la Universidad Mateo, pero no era una universidad tradicional. Era un campus distribuido globalmente, con centros en 100 ciudades de 50 países, todos ubicados en comunidades desfavorecidas. La educación era completamente gratuita, y los únicos requisitos para ingresar eran curiosidad, determinación y el deseo de hacer el bien. El modelo educativo de la Universidad Mateo era revolucionario. Los estudiantes no se sentaban en aulas a escuchar conferencias. Trabajaban en equipos multidisciplinarios para resolver problemas reales de sus comunidades. No memorizaban teorías abstractas. Aplicaban conocimientos para crear soluciones tangibles. Los profesores no eran solo académicos. Eran innovadores, emprendedores, artistas, artesanos, cualquier persona que pudiera enseñar algo útil. El carpintero del barrio enseñaba junto al ingeniero con doctorado. La costurera local trabajaba con la diseñadora industrial. El mecánico autodidacta colaboraba con el programador de software. La educación real, decía Mateo, no viene de los libros. Viene de la experiencia, de la práctica, de la colaboración entre personas con diferentes perspectivas y habilidades. Y los resultados fueron extraordinarios. En solo 3 años, los estudiantes de la Universidad Mateo habían creado más de 1000 innovaciones que habían sido implementadas en sus comunidades. Habían fundado 300 empresas sociales. Habían registrado 200 patentes. Pero más importante, habían transformado la mentalidad de millones de jóvenes alrededor del mundo. Me gustaría hacer una pausa aquí para preguntarte algo importante. ¿Conoces a algún joven en tu comunidad que tenga ideas brillantes pero no tenga oportunidades? Comparte esta historia con ellos. Porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar una vida. La Universidad Mateo también implementó algo que llamaban adopción de inventores. Empresarios y corporaciones exitosas podían adoptar a jóvenes inventores, no solo proporcionándoles financiamiento, sino también mentoría, conexiones y oportunidades de desarrollo. Alexander Ross fue uno de los primeros en unirse a este programa. A los 65 años, había adoptado a 25 jóvenes inventores de diferentes países. Cada mes, viajaba para visitarlos, trabajar con ellos en sus proyectos, y aprender de sus perspectivas frescas. Estos jóvenes me mantienen actualizado, dice Alexander. Me enseñan cosas que no aparecen en ningún reporte de mercado. Me muestran problemas que yo no puedo ver desde mi oficina. Y me recuerdan por qué empecé en los negocios, para hacer una diferencia. Uno de los adoptados de Alexander era Kenji, un joven de 16 años de Japón que había inventado un sistema de inteligencia artificial que podía predecir terremotos con una precisión del 90%. La tecnología de Kenji no solo salvó miles de vidas, sino que se convirtió en el estándar global para la predicción de desastres naturales. Kenji me enseñó algo importante, dice Alexander. Me enseñó que la experiencia no siempre es una ventaja. A veces, la falta de experiencia te permite ver soluciones que los expertos no pueden ver porque están limitados por lo que creen que es posible. Mientras tanto, Carmen continuaba su trabajo con la fundación, pero ahora tenía un enfoque especial: las madres. Había notado que muchas madres en comunidades desfavorecidas tenían ideas brillantes pero no tenían tiempo ni recursos para desarrollarlas porque estaban ocupadas trabajando para sobrevivir. Mi hijo tuvo éxito porque yo pude apoyarlo, reflexionaba Carmen. Pero, ¿cuántos otros niños geniales hay por ahí cuyas madres no pueden darles ese apoyo porque están trabajando 18 horas al día solo para poner comida en la mesa? Así nació el programa Madres Innovadoras, que proporcionaba un salario básico a madres de comunidades vulnerables para que pudieran dedicar tiempo a desarrollar sus ideas y apoyar los talentos de sus hijos. El programa había apoyado a más de 5.000 madres en 30 países, y los resultados eran impresionantes. Muchas de estas madres habían creado pequeñas empresas que no solo les proporcionaban ingresos, sino que solucionaban problemas específicos de sus comunidades.
Otras habían desarrollado métodos educativos innovadores que habían sido adoptados por sistemas escolares enteros. Las madres son las innovadoras más naturales del mundo, dice Carmen. Todos los días inventan formas de estirar el dinero, de hacer que la comida rinda más, de resolver 1000 problemas pequeños con recursos limitados. Solo necesitan tiempo y apoyo para aplicar esa creatividad a problemas más grandes. La historia de una de estas madres, Rosa de Guatemala, se volvió particularmente famosa. Rosa había inventado un método para convertir desechos orgánicos en abono de alta calidad usando lombrices y bacterias específicas. Su método no solo eliminaba el problema de la basura orgánica en su comunidad, sino que había creado una industria que empleaba a más de 200 personas. Cuando era niña, cuenta Rosa, mi sueño era que mi hijo no tuviera que trabajar en los basureros como yo. Pero ahora, gracias al programa de Doña Carmen, he convertido la basura en una oportunidad. Mi hijo ahora estudia ingeniería ambiental y quiere mejorar mi método para implementarlo en otras comunidades. Estas historias llegaron a oídos de líderes mundiales, y la ONU invitó a Mateo a dirigir una iniciativa global llamada Innovación para la Humanidad. Era un programa ambicioso que buscaba identificar y apoyar a innovadores de base alrededor del mundo, especialmente en comunidades que habían sido históricamente marginadas. Mateo aceptó el desafío, pero con una condición: el programa no sería dirigido desde las oficinas de la ONU en Nueva York. Sería dirigido desde Villa Esperanza, para demostrar que la innovación puede venir de cualquier lugar. Si queremos encontrar soluciones reales a los problemas de la humanidad, explicó Mateo en su discurso de aceptación, tenemos que buscar en los lugares donde estos problemas se viven más intensamente. Tenemos que escuchar a las personas que han aprendido a ser creativos por necesidad, no por elección. El programa Innovación para la Humanidad se convirtió en la iniciativa más exitosa en la historia de la ONU. En 5 años, había identificado y apoyado a más de 10.000 innovadores de base en 200 países. Había catalizado la creación de 2.000 empresas sociales. Había facilitado la implementación de 500 tecnologías que habían mejorado la vida de más de 500 millones de personas. Pero más importante, había cambiado la percepción global sobre dónde viene la innovación. Ya no se asociaba únicamente con Silicon Valley o con laboratorios universitarios. Se reconocía que podía venir de una favela en Brasil, de una aldea en África, de un barrio marginado en cualquier ciudad del mundo. Mateo nos enseñó que la innovación no es un privilegio de los ricos, dice el secretario general de la ONU en una entrevista. Es una capacidad humana universal. Solo necesitamos crear las condiciones para que florezca. Una de las innovaciones más impactantes que surgió del programa fue desarrollada por un grupo de jóvenes de Bangladesh que crearon un sistema de purificación de agua que funcionaba con energía solar y que podía ser construido completamente con materiales locales. El sistema no solo proporcionaba agua limpia, sino que se podía fabricar y mantener por la misma comunidad, creando empleos y empoderando a las personas para ser autosuficientes. Esto es lo que pasa cuando empoderas a las personas para que sean las protagonistas de sus propias soluciones, dice Mateo. No solo resuelves el problema inmediato, sino que creas capacidad local para resolver problemas futuros. El impacto del trabajo de Mateo se extendía mucho más allá de la tecnología. Había inspirado un movimiento global de innovación inclusiva que estaba transformando la forma en que las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales abordaban los desafíos sociales. Grandes corporaciones comenzaron a establecer centros de innovación en comunidades desfavorecidas. Universidades prestigiosas crearon programas de intercambio con la Universidad Mateo. Gobiernos implementaron políticas para apoyar a innovadores de base. Lo que Mateo ha logrado, dice un analista económico de Harvard, es democratizar la innovación. Ha demostrado que el talento está distribuido uniformemente en el mundo, pero las oportunidades no. Y ha creado un modelo para cambiar eso. Pero para Mateo, el reconocimiento más importante vino de una fuente inesperada. En su cumpleaños número 35, recibió una carta firmada por más de 100.000 jóvenes de todo el mundo. Era una carta de agradecimiento, pero también una promesa. Señor Mateo, decía la carta, usted nos enseñó que podemos cambiar el mundo. Ahora nosotros le prometemos que lo haremos. Que continuaremos su trabajo, que crearemos más oportunidades, que nunca dejaremos que otro niño pierda la oportunidad de desarrollar su potencial por falta de recursos o apoyo. Esa carta está enmarcada en la oficina de Mateo, junto a la fotografía de él y su madre cuando él tenía 12 años. Para él, representa el cierre de un círculo y el comienzo de otro.
Mi historia comenzó con un niño que tenía una idea, reflexiona Mateo. Pero no terminará conmigo. Continuará con cada joven que se atreva a soñar, que se niegue a aceptar que las cosas tienen que ser como son, que crea que puede hacer una diferencia. Hoy, Villa Esperanza es conocida mundialmente como la cuna de la innovación. Recibe visitantes de todo el mundo, estudiantes, investigadores, empresarios, líderes políticos. Todos vienen a aprender del modelo que Mateo y su comunidad han creado. Pero el barrio no ha perdido su esencia. Sigue siendo un lugar donde los niños juegan en las calles, donde los vecinos se conocen por sus nombres, donde la comunidad se apoya mutuamente. La diferencia es que ahora también es un lugar donde los niños sueñan con cambiar el mundo, y tienen las herramientas para hacerlo. Lo más importante que hemos logrado, dice Carmen, ahora de 60 años pero con la energía de alguien mucho más joven, es demostrar que la pobreza no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una historia de superación. Alexander Ross, a los 70 años, sigue siendo activo en el mundo de los negocios, pero su enfoque ha cambiado completamente. Su empresa se ha convertido en un modelo de cómo las corporaciones pueden ser rentables y socialmente responsables al mismo tiempo. Mateo no solo cambió mi empresa, dice Alexander. Cambió mi vida. Me enseñó que el éxito real no se mide solo en dinero. Se mide en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en esperanza restaurada. La empresa de Alexander ahora emplea a más de 100.000 personas en 50 países, y el 80% de ellos provienen de comunidades que antes eran consideradas desfavorecidas. Pero ya no se les llama así. Se les llama comunidades con potencial sin explotar. Cambiamos el lenguaje porque cambiamos la perspectiva, explica Alexander. Ya no vemos comunidades pobres que necesitan ayuda. Vemos comunidades ricas en talento que necesitan oportunidades. La transformación más visible está en los números. En los últimos 20 años, la empresa de Alexander ha incrementado sus ganancias en un 400%, mientras que su impacto social ha crecido en un 1000%. Ha demostrado que hacer el bien no solo es moralmente correcto, sino que también es económicamente inteligente. Los mejores empleados, dice Alexander, son aquellos que trabajan no solo por un salario, sino por un propósito. Y los mejores clientes son aquellos que compran no solo un producto, sino una misión. Pero quizás el impacto más profundo de la historia de Mateo se ve en la siguiente generación. Los niños que hoy tienen 10, 12, 15 años, han crecido sabiendo que la innovación es posible, que los problemas tienen soluciones, que ellos pueden ser parte del cambio. En las escuelas de todo el mundo, los maestros ya no solo enseñan matemáticas, ciencias y literatura. Enseñan pensamiento innovador, resolución creativa de problemas, emprendimiento social. Los niños aprenden que estudiar no es solo para pasar exámenes, sino para cambiar el mundo. La generación que está creciendo ahora, dice un educador de Finlandia, es diferente a todas las anteriores. Han visto que un niño de un barrio pobre puede cambiar una industria. Han visto que las mejores ideas pueden venir de cualquier lugar. Y han crecido creyendo que ellos también pueden hacer algo extraordinario. Esta nueva generación está empezando a mostrar sus frutos. En los últimos 5 años, el número de jóvenes emprendedores sociales se ha triplicado. El número de patentes registradas por menores de edad se ha multiplicado por 10. Y el número de empresas fundadas con propósito social ha crecido exponencialmente. Estamos viendo el amanecer de una nueva era, dice Mateo. Una era donde la innovación no es solo para generar ganancias, sino para generar impacto. Donde el éxito se mide no solo en dinero, sino en vidas mejoradas. Donde cada persona, sin importar su origen, tiene la oportunidad de hacer una diferencia. Y mientras Mateo reflexiona sobre el camino recorrido, sabe que su historia es solo una entre millones. Cada día, en algún lugar del mundo, hay un niño que está observando un problema con ojos curiosos. Hay una madre que está inventando una solución creativa con recursos limitados. Hay un joven que se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Mi historia, dice Mateo, no es especial porque sea única. Es especial porque muestra que cualquier historia puede ser extraordinaria. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, tener el valor de actuar, y nunca olvidar que los problemas más grandes del mundo están esperando que alguien los resuelva. Esta ha sido la increíble historia de Mateo, el niño humilde que sorprendió al CEO más poderoso del país y cambió toda una industria. Pero también es la historia de Alexander Ross, quien aprendió que el verdadero liderazgo significa crear oportunidades para otros.
Es la historia de Carmen, quien demostró que el amor y el apoyo pueden transformar el destino de un niño. Y es la historia de millones de jóvenes que han decidido que ellos también pueden cambiar el mundo. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí me inspiró contarla. Espero que te haya hecho creer que tus ideas importan, que tus sueños son válidos, que tú también puedes hacer una diferencia. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que los sueños sí se pueden hacer realidad. Suscríbete a Cuentos del Eco para más historias extraordinarias que te harán creer en el poder de la determinación humana. Y recuerda, cada historia que compartimos aquí tiene el poder de cambiar una perspectiva, inspirar un sueño, o encender una chispa de esperanza. Porque en Cuentos del Eco, creemos que las mejores historias son aquellas que nos recuerdan que todos tenemos el poder de escribir nuestro propio final extraordinario. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una reflexión. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay miles de jóvenes alrededor del mundo trabajando en ideas que podrían cambiar nuestro futuro. Hay miles de Mateos esperando su oportunidad, miles de Alexander Ross esperando encontrar su próximo gran descubrimiento, miles de Carmens apoyando los sueños de sus hijos. La pregunta no es si existen estas personas. La pregunta es, ¿seremos nosotros quienes les proporcionemos las oportunidades que necesitan? ¿Seremos nosotros quienes creamos un mundo donde el talento puede florecer sin importar el código postal? ¿Seremos nosotros quienes escribamos la próxima historia extraordinaria? Porque al final, todos somos parte de esta historia. Todos tenemos el poder de ser el Alexander Ross en la vida de alguien más. Todos tenemos el poder de ser la Carmen que apoya incondicionalmente. Todos tenemos el poder de ser el Mateo que se niega a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Nos vemos en el próximo video, donde tendremos otra historia increíble que te dejará sin palabras. Hasta entonces, sigue soñando, sigue creyendo, y nunca olvides que las ideas más poderosas pueden venir de los corazones más puros. Y recuerda, tu historia extraordinaria está esperando a ser escrita. ¿Cuándo vas a empezar? Hasta la próxima, y que vivan los sueños que se hacen realidad.